Estamos recibiendo hoy con muchísimo gusto aquí en Basta de Cháchara al psicoanalista Jorge Bafico. Bienvenido, Jorge, un placer tenerte aquí. No, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar entonces de historias de elefantes, este último libro de autoficción. La autoficción no es una especie de análisis, Sí, de autopsicoanálisis. Sí, por supuesto. La autoficción es una herramienta que permite jugar en nuestros propios recuerdos, ¿no? Armarlos de otra manera, armar esos espejos rotos de otra forma. Y a mí me dio la posibilidad de poder rearmarme frente a acontecimientos muy terribles, de la muerte sobre todo de mis padres, no solamente la muerte de mis padres, sino el momento donde tus padres dejan de ser tus padres y uno tiene que de repente tomar la decisión tan difícil y tan cruda como llevarlos a un residencial, a una casa de salud. Y bueno, a partir de eso armé toda una historia en relación a animales. Veía en ese residencial como diferentes personajes que podríamos ponerle nombres, pero también podríamos ponerle nombres de animales, y funcionaban así, en una especie de ecosistema que más allá del dolor también me dejó mucha enseñanza, ¿no? De ver cómo funciona una casa de salud con determinados códigos, diferentes al mundo de afuera quizás, ¿no? De gente que de repente está en el ocaso de la vida, de algunos que de repente están esperando todo el tiempo que llegue su familia, que de repente su familia no llega, los lazos de amistad que se generan ahí, cómo se vive la muerte, que es mucho más cotidiana de lo que nosotros podemos pensar, el respeto frente a el compañero que se va en la muerte, ¿no? Viví cosas muy raras, muy extrañas, y dije, ¿por qué no abordarlas? Desde la literatura y la autoficción me lo permitía hacer. Lo que es increíble es cuando uno sale a la calle después y decís, si el mundo sigue acá, y estoy como en otro universo, o sea, con otras realidades. Fue tal cual desde el momento que entraba, ya el olor a la comida, la música, había mucha música de los años 70, Aldo Monjes, Tormenta, Camilo VI, Pimpinela, Rafael, toda esa música que a mí me recordaba mi propia infancia. Entonces se conectaban como experiencias diferentes de mi vida y me llevaron a escribir este libro que, si bien no es la primera vez que transito en la autoficción, creo que es ya desde un lugar un poquito más alejado del dolor, ¿no? Y más allá de que obviamente los elefantes están desde el título hasta la portada, ¿no? Por el diseño de la portada, también hay otros mamíferos por ahí, hienas, en fin, otros animales. Esta analogía de estas personas con animales no necesariamente es peyorativa, ¿no? Porque uno de repente siempre viste como que el animal es algo en segundo grado. Somos animales. Claro. No, al contrario. No, que quede claro. Sí. Pero siempre como que hay otro grado de ser animal, ¿verdad? Claro. En este caso es con todo el respeto del mundo. Sí, es una metáfora. Cuando el dolor es tan fuerte, no se puede hablar, no se puede transmitir. O sea, es indecible. Hay una primera etapa del trauma donde uno no puede decir lo que le pasa. O sea, aparece en el cuerpo, en el llanto, ¿no? En la inhibición. Después hay un tiempo donde uno empieza a hacer síntomas, puede empezar a hacer lazo con el otro, porque el síntoma no deja de ser un lazo que uno comunica al otro, ¿no? El libro es como una cosa intermedia. Me parece que el animal es poder nombrar de alguna manera aquello que parecía innombrable. Entonces lo que hago es, busco en ese universo el dolor, animales. Por ejemplo, asocio a mi padre con un pez. ¿Por qué? Porque mis recuerdos infantiles tienen que ver con el mar, con Punta Fría, con la pesca, con una red de pesca gigante que tiraban, con mi padre buceando. Entonces me parecía que el pez también es un poco escurridizo, que ahí en el libro aparece algo de la relación con mi padre, un padre que yo quise mucho, que fue muy importante para mí, pero como un padre de otra época, no los padres de ahora, que estamos mucho más presentes, ausentes igual, pero presentes en esta cosa de lo cotidiano, de cómo te fue, de escribirse en el WhatsApp, de tratar de estar al tanto de lo que le pasa a nuestros hijos. Antes el padre era un ser un poco más lejano. Mirá que le había decir a tu padre. Y eso ya alcanzaba para marcar cierto terror, ¿no? Eran padres que de repente no es que no les interesaran sus hijos, pero no había una cosa íntima con el hijo, de conversación, en general hablo, sí, claro, ¿no? Entonces hablo ahí un poco de lo escurridizo de mi padre y tomo como elemento de mi madre el elefante, que tiene que ver, el elefante a mí se me ocurre que tiene que ver con el dolor, con el sufrimiento, con las marcas de la piel, pero también tiene que ver con el concepto de familia, porque el elefante se traslada en manada, se traslada en grupo.
Y cuando el elefante se aleja es porque no puede seguir el grupo, no porque se retira a morir, como se cree que va al cementerio de los elefantes. En realidad lo que hace es, se tiene que quedar quieto en un lugar para comer pasto blando. Entonces no puede seguir al grupo por el tema de los dientes, un tema de alimentación. Entonces, bueno, yo pongo un poco ese ejemplo cuando mi madre, como nos puede pasar a cualquiera, el padre o la madre deja de ser esa persona que conocíamos y se convierte en otra cosa por problemas neurológicos, por problemas psiquiátricos, por la propia vejez, ¿no? Entonces en parte se retira, entonces es una metáfora. Y en el libro yo me pregunto todo el tiempo qué animal soy yo. O sea, ¿dónde estoy yo en ese universo de animales como metáfora? Y creo que al final del libro intento dar una respuesta, por lo menos. No lo revelaremos. No, no. Nos quedaremos Mejor con la duda no. de qué animal sos vos. Así es. Ahora bien, esta analogía con animales, ¿verdad? El sacar al ser humano o el nombre o la imagen y trocarlo por un pez, una hiena, un elefante, puede permitir también al lector tomar alejamiento y poder sí identificarse sin tanto compromiso emocional con su propia historia. Sí, yo vengo de un libro anterior muy duro que se llama Tan cerca de brillar, que habla de la muerte de mi hijo recién nacido. Libro del cual no hice ningún tipo de difusión por un tema no solamente de respeto, sino que me era muy difícil hablar de eso. La muerte de mi hijo recién nacido se ubica en el medio de las dos muertes de mis padres. En poco tiempo se mueren los tres, o sea, en diferencia de 3 meses. Entonces, un poco la idea fue tocar el tema de la muerte y del duelo y el trauma, pero no desde el dolor lacerante. O sea, esta no es una historia trágica. No es que alguien se va a encontrar con un libro que se va a pasar llorando, no es la idea. Por lo menos no es lo que quise hacer. No sé si lo logré. Yo creo que se trata de un libro que tiene cierta luminosidad en torno a lo importante de la vida y a lo que uno deja como marca hacia el otro. Es una historia de amor de mis padres que mi madre me regala antes de morir. Me dice, tu padre me viene a buscar en un barco. Y yo dije, bueno, mi madre está desvariando un poco. Esto es real. Esto es real. Me dice, me voy, tu padre me viene a buscar en un barco. Muy bien. Dije, bueno, pobre mi madre, no está bien, está en esta cosa de confusión, ¿no? Sin embargo, 2 días después mi madre se muere. Entonces me regaló una historia, en parte me demostró que era una escritora, mi madre. Mi madre pintaba en realidad, pero creo que tenía cierto arte para la escritura y me inventa una historia, crea una historia, vaya uno a saber si es cierto o no, y me deja un legado para que yo lo siga haciendo. Y dije, es tan fuerte lo que me dijo, como también me dijo, tu padre se murió y mi padre estaba vivo, y a los 2 días mi padre se muere. Mi madre lo había despedido 2 días antes. Entonces me pareció como tan potente esas imágenes que dije, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer algo con esto? Entonces, pero lo hago desde un lugar que por supuesto va a permitir, me imagino, la identificación de la gente, porque a la mayoría, por lo general, lo natural es que se muera el padre y la madre antes que uno. Lo que no es natural es que se muera un hijo antes que uno. Pero pasa, son cosas que pueden pasar en la vida. Y bueno, la idea es transitar por un proceso natural que tiene que ver con la muerte de nuestros padres. Jorge, ¿ya lo presentaste? Además, Sí. está en las librerías. Está en la librería, lo presenté hace unos días, lo presentamos en Argentina, que fue una cuestión interesante porque era un público desconocido para nosotros. Lo mismo que lo presentamos acá en el Teatro de Artes Visuales, en el Museo de Artes Visuales. Alguien de la casa, Álvaro Carballo, lo presentó. Fede Lima, el músico, y Sebastián Mederos, que es psicoanalista y bandoneonista. Lo mismo que lo presentamos en Montevideo. Nos invitaron a presentarlo en Buenos Aires y fue una experiencia muy, muy linda, muy rara, porque gente que no tiene idea quiénes éramos, Claro. Quedó como muy conmovida y sí está a la venta y ya digo, no es la idea de que es un libro oscuro, sino apuesto por lo menos a que es un libro que tiene luminosidad. Genial. Jorge, te agradecemos enormemente tu presencia aquí y seguramente quienes hemos leído el libro también agradecer que lo hayas escrito. Muchas gracias. Gracias nuevamente y nos encontramos. ¡Feliz año! Feliz año para todos. Me imagino que en tu casa, ¿quién ponía el puntero del árbol de Navidad? Mi madre. Mi madre era la... Por eso era elefante. Muchísimas gracias nuevamente.